Ahora me voy con alguien que también es un artista, pero un artista, vaya a ser de qué, pero es artista al fin. ¿Cómo está, mi hermano? Bienvenido. El Leo Farilu. Artista del chamullo. Sí, señor. ¿Cómo está, Leo? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, Ya perfecto, nos llegó el veranito. Llegó el veranito, muy bien. Lo que va y a el ser cuerpo lo esto en sabe. enero. Imagínate, previo a un fin de semana largo. Sí. Bueno, hoy, si mal no recuerdo, y si no voy a pedir el bar, te toca cebar mate a vos. Me toca cebar mate a mí, sí. Perfecto. Eso era lo importante de la situación. Bueno, Leo, hay un tema muy interesante. Días pasados se ha conmemorado el Día del Inmigrante. Anteayer. Anteayer. Si hay un pedazo de tierra en el mundo, en el planeta, que ha sido forjado y recibió permanentemente apuntes y fue apuntalado por personas de otras latitudes, es la Argenta. Sí. ¿No? En la cultura. Particularmente tenemos como una especie de ideario, Sí. una cuestión de imaginación colectiva respecto al inmigrante muy marcada, que Seguro. obviamente no es casual. Seguro, bueno, justamente hay toda una intencionalidad, tiene que ver con políticas, de donde Argentina se habría, o todavía no Argentina, ni siquiera era Argentina, las Provincias Unidas del Sur abrían sus fronteras para que personas de buena voluntad vengan. No todos eran de buena voluntad, pero la necesidad del gobierno era decir, o depende de la buena voluntad desde el ojo de quien lo mire. Claro, pues. pero aparte el gobierno no iba a decir, nos equivocamos. Obvio. Entonces, bueno. No, sí lo dijo. Ya ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Mira, como bien decís vos, todavía no existía la Argentina como tal. Y ya hemos visto con la cuestión de las fronteras y demás que nuestra composición territorial moderna es bastante reciente. Sí. En realidad la composición territorial moderna del Estado argentino coincide en realidad con el periodo en el cual la inmigración se abrió oficialmente y se fomentó como política de Estado. La conmemoración del día 4 alude justamente a que en las declaraciones del primer triunvirato, en 1812, declararon este es un territorio libre y donde se protege a cualquier persona de cualquier lugar del mundo que necesite habitar, digamos, esta tierra y llevar una vida digna. Claro, todavía no existía el todavía Estado no había sido nacional. Lo de la casa de Tucumán. Nada de eso. San Martín recién estaba llegando. Exacto. El Estado argentino, si existía como tal, en realidad era esas provincias, digamos, el territorio en Buenos torno Aires a con Buenos un par más. Aires y parte del NOA, Claro. la Patagonia no estaba anexada, el Hasta noreste Córdoba, tampoco, al sur, digamos, exacto. sí. Y en realidad, bueno, esa expresión de buena voluntad nunca se llevó a cabo a ese momento, después con el tema de Claro. Rivadavia, la situación de entre unitarios y federales con Rosas y demás, hizo que en realidad se prolongue bastante, si bien cada tanto se reforzaba la idea en términos ideológicos. Sí. Pero realmente la inmigración grande dentro del territorio argentino corresponde a lo que fue todo el momento de la generación del 80. Claro. O sea, por un lado vos tenés toda la anexión del territorio patagónico a través de la idea de la conquista del desierto, de la cual Sí. ya hemos hablado en diversas ocasiones, y en ese marco la cuestión de que, bueno, este territorio despoblado, este desierto, se tiene que ocupar y se tiene que transformar en un espacio productivo. Entonces Claro. realmente ahí es cuando se abre la inmigración. Esto da la llegada o produce el choque de dos mundos. Por un lado, el mundo propio y autóctono nuestro, con mujeres y hombres propios de la tierra, nativos de la tierra americana, con costumbres propias y marcadas, una colonización muy fuerte, que también eran inmigrantes. Sí, a ver, los colonos eran inmigrantes. O sea, choque que ya venía dándose 400 años antes, Sí, o sea, sí, ya vamos sí, sí, 500 sí. y pico, Tal pero ya te pone en una situación la misma idea de la inmigración en cómo fue construida a través del Estado Nacional, de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y gente que habita el territorio que no es considerada ni siquiera gente. Claro. O sea, partimos de ahí, lo cual en realidad generó toda una situación de conflictos muy fuertes porque, por un lado, el mismo Estado
propiciaba la idea de la inmigración, pero esperaba cierto tipo de gente. Leo, pero pará, vos me querés decir, porque por ahí me confundí, vos me querés decir que gente que hoy está en el bronce hablaba de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y de tercera. Sí, obvio. ¿Me querés decir que acaso había un desprecio por el gaucho y que le van a servir bueno, de homenaje ahora en el gaucho era una cosa para exterminar, no hablemos de la población indígena, que acá en el noroeste argentino ya se la consideraba extinta. ¿Cómo nos mintieron con la historia? ¿No? Totalmente. ¿Cómo nos mintieron con la historia? Acá en el norte se consideraba al indígena directamente ya extinto en la época de la colonia, por una lógica de las formas de vida en el noroeste, al ser pueblos más agricultores y demás, hubo un proceso diferente, y en Patagonia la mayoría pueblos cazadores recolectores, y lo mismo en la zona del Chaco y el litoral, es mucho más difícil subsumir a esa población y transformarla en seres útiles para ese modelo que era productivo y donde se instaura dentro de Argentina, con Roca, Sarmiento y todos estos personajes, la idea de el progreso, la idea del desarrollo, la idea de ser un centro productor para la exportación y parecernos cada vez más a Europa, pero no a cualquier Europa. Y ahí voy con la cuestión de que la pifiaron o no se dieron cuenta respecto a qué tipo de gente era la que iba a inmigrar. Querían Londres, pero venían de Italia. Querían Londres, pero no además el londinense que trabajaba en la fábrica, sino quería que nos parezcamos a el londinense de, de bombín, galera y pipa. ¿Y qué llegó? Gente marginada dentro de sus propios territorios. Gente que no tenía el espacio en ese Londres que ellos imaginaban. Exacto. Ni en ese Londres, ni en Polonia, ni en Italia, la Galicia, ni en ningún lado. Llegó la gente más sonada de todas. Claro. O sea, la que estaba en peor necesitaba una oportunidad real. Exactamente. Y que había sido expulsada de sus propios territorios por la guerra, por conflicto, porque sus propios estados eran terriblemente opresores y se generaba un montón de situaciones de violencia en la cual era imposible escapar si no era bajo esta utopía de que del otro lado del charco iban a encontrar la suerte. La cuestión es que cuando llegan acá se encuentran que en realidad Argentina no era ese paraíso que habían soñado. Claro. Llegaron y se encontraron con que la situación laboral era la misma o peor, con que sí, es cierto, había pan, pero el pan valía 100 pesos el kilo, para darte un ejemplo a cómo estamos yendo con los precios ahora. Entonces no era tan fácil. Y con esa gente, con esos inmigrantes, te llegan socialistas, te llegan anarquistas, te llegan un montón de gente de profesiones y lugares muy diversos de Europa y con prácticas terriblemente diferentes. Claro. Ahí empiezan las grandes ciudades de Argentina, empiezan a enfrentar los problemas que tenían las grandes ciudades europeas. Ahí sí les empiezan a aparecer un poco a las cuestiones europeas. Pero justo en la parte de los conflictos, exactamente. Claro, exactamente. Porque urbes con sobrepoblación, hacinamiento, sin un sistema sanitario acorde, no se había planificado, de pronto se abrió la frontera y llegaron todos y acá nadie había puesto la mesa ni había puesto las condiciones del baño. Exactamente. Entonces, esa misma gente que vino fue la que se puso a luchar y a buscar que el Estado garantice estos derechos de los cuales ya hemos hablado cuando fue el Día del Trabajador y demás respecto a bueno, las condiciones mínimas que tiene que tener cualquier obrero, porque vinieron con esa intencionalidad, o campesino u obrero. Y el choque con la situación del indígena fue que pasa, o sea, así como el inmigrante es un ciudadano que fue anunciado como de primera, pero en realidad es un ciudadano de segunda. Claro. Hubieron en las primeras décadas del siglo XX incluso leyes para volver a expulsar inmigrantes que eran considerados por el Estado subversivos, básicamente. O sea, cualquier persona que había venido y se había encontrado con que en la fábrica las condiciones de trabajo eran muy malas y se ponía a reclamar, entonces básicamente sos un terrorista. Claro. Al indígena directamente no había dónde expulsarlo, entonces se lo invisibiliza, se genera un discurso de extinción y demás, a través del tema de las quitas de las tierras y por supuesto desestructurar completamente todo tipo de práctica tradicional. Claro. Y en ese proceso se va generando también un ideario que nos llega hasta hoy, en la cual vos ves a la gente normalmente con tendencias políticas más bien de derecha o ultranacionalistas, donde te dicen, sí, es cierto, ¿por qué? Mis abuelos vinieron a trabajar. Vinieron a la Argentina, pero ellos vinieron a trabajar, a producir, no a hacer paro, no a reclamar. Claro. Y eso es una mentira total, porque la situación... Toda la pasaron. Toda la pasaron y la situación de rechazo a ese sistema que se estaba construyendo era todavía más fuerte que el que hay hoy incluso. Entonces, hay un imaginario en el cual te separa dos formas de inmigración.
que es la inmigración romantizada de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde vinieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y la inmigración actual, que la inmigración actual porta otros rostros, Sí. básicamente. La inmigración europea, o sea, Europa hoy está en otra situación, ya no existe una emigración masiva, sino que hoy por hoy Europa se convirtió, por un lado, en un receptor de inmigrantes, Sí. de lo que llamamos el tercer mundo, sobre todo del norte de África, de la zona de Asia. Luego del 2001, acá, miles de argentinos... Los aviones de aerolínea partían con gente colgada en el alerón. Exactamente. Y a su vez, dentro del territorio latinoamericano, también un montón de inmigración de población de países vecinos, Claro. que tampoco tienen ni siquiera con qué irse mucho más lejos. O sea, Claro. la idea de que, bueno, Argentina está un poco mejor. Sí, pero digo, seguimos en esa misma clasificación, seguimos haciendo ciudadano de primera y ciudadano de segunda. A nuestros hermanos bolivianos no hay forma que podamos generar un Estado o una sociedad que los acepte abiertamente. Totalmente. Le abrimos la puerta porque nos queda otra, pero no nos llevamos bien, no nos sentimos cómodos. Digo, no en el caso personal, no voy a hablar en el caso personal porque al contrario, pero digo, la sociedad argentina es muy Conservadora. conservadora. Por decirlo. Por dar un término agradable. Y en realidad ahí lo que uno ve que el problema no pasa ni siquiera por una cuestión de xenofobia, Sí. que es el miedo / odio al extranjero, sino que en realidad es una cuestión completamente de clase social, por un lado, y racista. O sea, es peor todavía que el odio al extranjero, porque lo que hay es este imaginario construido en el siglo XIX, principio del XX, en el cual tenemos una población idealmente blanca, y como si fuera que esa blanquitud es sinónimo de algo, pero además vos lo podés cruzar con el conflicto, con la situación también de género, y ahí me hiciste acordar, porque en realidad tuvimos el Día del Inmigrante anteayer, pero ayer fue también el Día de la Mujer Indígena. Sí. Y en ese contexto, hace unos años en Bolivia, en Tijuana, con un congreso se lo declara como el Día Internacional, con ciertos derechos específicos por la cuestión de género dentro de lo que son las comunidades de los pueblos originarios, pero hoy por hoy, si vos cruzás y ves esta situación que tiene que ver con la inmigración de países de Centroamérica, países como Bolivia, como Paraguay, donde vos tenés las grandes ciudades con gente yendo a buscar trabajo, sumémosle, por supuesto, también la población africana que está inmigrando dentro del territorio, y un montón de otros contextos, como por ejemplo, y esa foto que está pasando, que corresponde a lo que es este tradicional conflicto fronterizo que existe entre Estados Unidos y México, donde se sabe que la gran parte de la mano de obra y realmente el trabajo productivo en Estados Unidos se sostiene gracias a los latinos inmigrantes. Pero hay un discurso que forma parte de ese nacionalismo cuasi fascista de decir el inmigrante es el que viene a robarnos el trabajo. Claro. Siendo que en realidad la persona inmigrante, por un lado, normalmente nadie se va de su casa si no quiere, y por otro lado, o sea, salvo que no le quede otra, y por otro lado que las condiciones laborales que adquieren en los países donde han migrado son terribles, porque vos imagínate, una mujer indígena, hablando de lo que es el contexto migratorio latinoamericano, mujer indígena, donde ya tenés todo el prejuicio por ese lado, normalmente va a estar indocumentada, cargando chicos, porque dentro de la estructura patriarcal vamos a ver la cuestión de que... la que se sigue haciendo cargo de la que se hace cargo, sigue siendo patriarcal. Exacto. Llegando a ciudades donde hay un enorme proceso de rechazo, pero al mismo tiempo de asimilación para la servidumbre. Claro. Entonces, realmente estamos viviendo un proceso en el cual realmente lo único que cambió es el color del rostro del inmigrante, pero hay que seguir replanteándonos como sociedad si realmente ahí está el problema. Obviamente, lo digo con sorna porque no... Sí. Pero forma parte, digamos, de esta situación de conflicto. Entonces hay muchísimas cosas que el Estado argentino mismo ha enunciado en términos teóricos respecto a derechos, a la cuestión de la inclusividad, de esta idea de las puertas abiertas para todo el que necesita venir, y por otro lado el reconocimiento a los derechos de las comunidades preexistentes dentro del territorio o en el territorio americano en general,
pero que de ninguna manera se llevan a la práctica porque el cambio cultural no existe. Claro. Seguimos pensando como si fuera que las fronteras son algo natural. ¿Viste cuando uno pasa un video de Martin Luther King en su lucha contra el racismo en Estados Unidos y la desigualdad que se generaba? Y uno lo ve y dice, che, qué grande este tipo, ¿no? Pero que no se me acerque un boliviano o un paraguayo. O sea, Exacto. somos los mismos, muchachos. Cometemos los mismos errores que cometen las otras a quienes criticamos. O sea, somos hipócritas como sociedad. Sí. Si no piensa igual, y si te llevo, si no es de la misma religión, si es de otro club de fútbol, ya es motivo de que sea mi enemigo. Si me hizo burla en un mundial, ya es letal. Sí. Ya es letal. Se nos ha generado una situación hasta casi conflictiva con Chile porque van al mundial o no van al mundial, sí, y no hacen burla, o le pegaron a Boca alguna vuelta, y los brasileños, ¿para qué te voy a contar? Y eso es cuestión de fútbol. Hasta eso nos marca. Somos hipócritas como sociedad. Somos completamente hipócritas, y sobre todo si sostenemos la cuestión de que estamos hablando de principios que tienen que ver con lo más básico del ser humano, que es tener un lugar donde vivir, donde comer, que no te maten. Seguro. Y un techo. O sea, desaprendamos todo esto que nos han metido en la cabeza respecto a que el problema viene de afuera o el problema tal cual es... ¿Me puedo cebar yo porque estoy esperando que me cebe vos? Mentira, acabas de tomar. Ah, tenés razón. Pero sí, básicamente eso, que ningún ser humano es ilegal y tenemos que volver al punto en el cual discutíamos la idea de la frontera. La Argentina es una construcción netamente histórica, basada en la sangre, la violencia, y hoy por hoy este tipo de actos se siguen viendo cotidianamente. Cuando la policía ataca en una situación y asesina a un chico de 12 años, o cuando ves en la misma televisión a un gran conductor famoso diciéndole a una mujer, che, vos que sos boliviana tal cosa, y ella le responde, no, pero yo soy jujeña. O sea, hay toda una categorización. Y si fuera boliviana, ¿cuál es el problema? No, obviamente no que ninguno, persona. pero está ahí impuesto la cuestión de que vas a poder opinar o vas a poder formar parte de los discursos de la construcción de lo argentino o del cómo habitamos nuestro territorio en base a dónde naciste, que es una casualidad. Bueno, ya estamos terminando y con esto hay una frase que lo he escuchado tantas veces, decir, por ejemplo, vienen de Perú, vienen de Bolivia, nos usan las universidades. Tenés derecho a usar la universidad vos también. Obvio. Pero estudiá, entrá, ingresá, cursá, rendí y te vas a recibir. Esté rodeado de paraguayos, norteamericanos, irlandeses, completamente irrelevante, o montepotrerense como en mi caso. Por ejemplo. Lo cual tampoco te quita el derecho a luchar por ella como está la situación actual. Tal cual. Porque justamente es algo que a través de todas estas luchas y toda esta gente, inmigrantes y no inmigrantes, han logrado que hoy tengamos, y ya estuvimos hablando de la lucha universitaria hace un par de semanas atrás. Así Leo, la verdad que un placer charlar con vos, sobre todo cuando te toca cebar mate, que todavía esa impronta del litoral se ve, queda reflejada ahí. Yo como inmigrante. Vos como inmigrante del litoral, bienvenido, mi hermano. Chamigo, ¿eh? Bueno, ¿venís la otra semana? Sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, ya vamos a ver de qué charlamos porque cada tema Vamos a ver qué situación se nos plantea en el mundo de la cotidianidad. Olvídate. Noris, dime, Catafiato. Justamente Adriana Ayes nos está mandando mensajes para Leo. Sí. Dice, ¿qué tema trascendental el de la mujer inmigrante indígena? No ha perdido actualidad. Un abrazo para todos. La verdad que sí, la verdad que sí. La cuestión de los aborígenes es tremenda, es una cuestión de todos los días y de la invisibilidad a la cual están sometidos y que pareciera que no pasa nada y pasa todo, es tremenda. Bueno, Leo, te dejo, la próxima semana nos vemos. Nos vemos la semana. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.